Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a 3 invitados para hablar sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Tenemos a Luis Miguel Reyes, José Echeverría y Goyo Saavedra. A los 3, bienvenidos. José, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República? ¿Por qué están teniendo tanto rechazo? ¿Por qué incluso para sesionar se necesita que la Policía Nacional Civil cierre ciertas calles para evitar que la ciudadanía se acerque al Congreso de la República? ¿Cómo lees eso? Yo creo que hay 2 aspectos importantes a analizar cuando se está viendo el tema del Congreso de la República. Uno es el tema de la confianza ciudadana que se tiene hacia el Congreso. Está en mínimos históricos, creo yo. Hasta hay mínimos históricos. 45% aproximadamente de la ciudadanía no tiene ninguna confianza en el Congreso, un 33% poca confianza en el Congreso. A través de los últimos años y legislaturas, el Congreso no ha sabido dar respuesta a las demandas cívicas y ciudadanas de poder ser una institución transparente, una institución eficiente en la cual, dados sus resultados, los ciudadanos empiecen a generar confianza. Y el desafío que eso genera es que las leyes de la República pasan por el Congreso, entonces se afecta el funcionamiento del Estado en su totalidad, entonces tenemos un Estado muy débil. Pero que no se puede solucionar. Este Congreso en particular pareciera que ha levantado los ánimos de la población. Vemos lo que sucedió hace algunos años, cuando incluso gran parte de la población o una digamos, cantidad considerable de manifestantes llegaron al Congreso. Básicamente los encerraron porque estaban aprobando una ley que iba a dejar libre a una cantidad enorme de personas imputadas por cargos muy graves. ¿Realmente pareciera que estamos ante el peor Congreso de nuestra era democrática o no? Yo no lo dudo. Yo no dudo que este sea el peor Congreso y también tampoco resulta dudable que el resultado de las elecciones de 2019 haya sido también esa condena por parte de la ciudadanía. Recordemos que 108 diputados no van a ser reelectos y vamos a tener 110, contando los 2 que ingresan, nuevos diputados a partir de enero. Y es por eso que ese rechazo lo que permite identificar es que la legitimidad que tiene el Congreso y la ausencia de esta legislatura en un debate a la altura de las necesidades del país ha quedado evidente. Y ese debate a la altura de las necesidades del país lo que necesitaba es canalizar la crisis política a partir de soluciones institucionales vía legislación. No se hizo y hoy lo que estamos viendo en estos últimos 2 meses, en esta quincena de días de sesiones ordinarias, pero ¿quién quita y puedan sesionar de forma extraordinaria? Es todavía tratando de impulsar proyectos o bloquear proyectos que en teoría deberían de ser discusiones que la ciudadanía debería tener derecho a crear nueva legislación y cuestiones positivas, pero no lo vemos de esa forma. Lo que vemos es que un tema como la aceptación de cargos la retorcieron y bloquearon la posibilidad de tener digamos, una forma de desfogar el sistema penal con un fortalecimiento, pero no lo vemos de esa forma. Es que ni siquiera vemos que no es que no estén a la altura, es que incluso están legislando para la impunidad, ¿o no? Es que yo creo que el problema es que están legislando para unos pocos. Este es un Congreso que es especialista en enojar a la población, porque lo que se mira es que están legislando para ellos y para personas que están afuera, pero a quienes responden. Ayer lo decía muy claro el diputado Fernando Linares Beltranena, cuando dice, vamos a hablar sobre el tema de la prisión preventiva, porque eso podría beneficiar a muchas personas que están injustamente encarceladas, lo cual es cierto, y además agrega, y a personas que están dentro del Mariscal Zavala. Entonces, ¿a quién le responde este Congreso? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, al presupuesto. Le quitan 263 millones de quetzales a diferentes organizaciones que tocan temas de niñez, de temas de desnutrición, y le dan 200 millones de quetzales al ejército. Entonces también, ¿para quién están legislando? ¿Quién se ve beneficiado de esto? Hay 28 ONGs que van a recibir 150 millones de quetzales del presupuesto nacional y 5 de ellas no tienen ni siquiera NIT, ¿verdad? Lo que nos indica que son organizaciones de reciente creación. ¿De quién son estas organizaciones? Entonces voy de nuevo a la pregunta, ¿para quién están legislando estas personas que están ahorita en el Congreso? Definitivamente no es para la población y eso es lo que enoja, y por eso tienen ellos que escudarse de la población. No quieren que la gente vaya a manifestar tapando 2, 3 cuadras del Congreso. Un Congreso que se esconde de la población a la que debe responder no es un Congreso digno.
José, ¿estamos ante diputados que son, podríamos calificar, auténticos criminales o no? Ustedes han colocado una denuncia en contra de 3 diputados en particular. Cuéntanos acerca de eso y de nuevo, ¿estamos Sí, ante criminales o no? El Movimiento Cívico Nacional presenta una denuncia en contra de 3 diputados que conforman parte de la Junta Directiva porque estaban presidiendo una sesión, y una sesión particular porque se pide la verificación del quórum. En el año 2016 se reforma la Ley Orgánica del Legislativo y se establece la verificación de quórum prácticamente de forma obligatoria, como una de las obligaciones de parte de la Junta Directiva del Congreso para que no existan o para eliminar esas malas prácticas, que no hay quórum físico, pero aparentemente electrónicamente pareciera que sí lo hay. Entonces, yo creo que este es un tema más de fondo, más que estar en contra de 3, 4, 5, 15 diputados. Yo creo que realmente lo que hay que solucionar es hacer que el Congreso funcione. El Congreso de la República de Guatemala... Pero hay que señalarlos también, José, Sí, porque claro, parte nosotros del cambio es que se les diga con nombre y apellido quiénes están promoviendo impunidad o que estén haciendo una situación, un procedimiento anómalo como el que ustedes mismos Sí, denunciaron. nosotros lo que denunciamos era un tema de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad contra 3 diputados. El diputado Galdames, Giordano y la diputada Flor de María Chajón. Pues llevará su proceso institucional. Yo creo que hay una línea también gris porque políticamente uno puede sentirse no representado, pero tildarlos y condenarlos automáticamente pues de criminales, yo creo que está el tema de presunción de inocencia, que nos pueden caer bien o nos pueden caer mal. Yo creo que toda persona tiene derechos humanos y es presunto inocente hasta que se compruebe lo contrario. Muchos diputados van a salir. Muchos de ellos están enfrentando procesos legales, yo, ¿verdad? Yo ahí tal vez sí diría, José, yo creo que tenemos que ser un poco más duros en señalar a estos diputados. Varios de esos diputados Claro, que tienen... yo que con tienen, señalarlos estoy de acuerdo, pero con condenarlos y decir No, que yo son creo que criminales. no hay que condenarlos, pero digamos, cuando porque vemos hay una diputados que están diferencia. señalados por diferentes delitos, en cuenta el diputado Estuardo Galdames, y los vemos después aprobando leyes para temas de aprobación, de aceptación de cargos, para temas de prisión preventiva, está claro que lo que están buscando es impunidad. Yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que tener cuidado de que no sigan legislando. Yo creo que más bien lo que debería la población exigir es que estos diputados ya no legislen nada, que ya no toquen, porque muchos de ellos van para afuera y algunos de ellos van a ir a la cárcel después de esto. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que sí hay que ser cuidadosos con lo que decimos, pero más bien ser cuidadosos con lo que ellos están legislando, porque ahí se están tramando muchas cosas que nos van a traer problemas en el futuro cercano. Bueno, la misma ley de aceptación de cargos que se acaba de aprobar, lo interesante es que participaron en esa aprobación 53 diputados que no fueron reelectos y 23 que tienen procesos legales en su contra. Claramente hay un conflicto de interés, ¿o no? Sí, yo veo ese tipo de conflictos de interés y definitivamente lo más duro es ver que un tema que es necesario, porque era necesario discutir un tema de aceptación de cargos, y hay muchas formas de hacerlo. Hay una reforma que hay que hacer. Hay una reforma que hacer, una reforma que pudo haberse hecho mediante incentivos que ya estaban planteados dentro del esquema penal. Por ejemplo, la vía de vincularlo al tema de la conmutabilidad, pero al hacerlo fuera de la conmutabilidad, lo que tenemos es una ley de aceptación de cargos que genera impunidad porque permite que vía la aceptación se reduzcan penas y se vuelvan conmutables muchos delitos que no lo son actualmente. Ese es un tema de política criminal que sobrepasa, digamos, lo que hemos visto en años anteriores y que no necesariamente fue conciliado o discutido ampliamente con la institucionalidad responsable de eso, con el Ministerio Público. Y en delitos directamente relacionados con el patrimonio público, como corrupción, cohecho y ese tipo de cosas, ¿o no? José. Sí, yo creo que el análisis de una iniciativa de ley, hay leyes de leyes, porque definitivamente la aceptación de cargos es una institución procesal muy importante que puede beneficiar al sistema penal guatemalteco, pero la iniciativa aprobada tiene errores técnicos de fondo. Yo creo que también hay matices porque no se puede ¿Errores equiparar. técnicos o la intencionalidad clara de que los beneficios al final? Ese es el problema, digamos, llamarle errores técnicos a mí me preocupa un poco porque, por ejemplo, Pero no es lo mismo que lo aprobaron con el Código Penal de aumentar la conmutabilidad. No es igual, pero digamos que
lo que hicieron, por ejemplo, con el tema del colaborador eficaz, ¿verdad? Quitarle todos los incentivos para que la persona pueda decidir ser colaborador eficaz, que ha sido una herramienta importante para combatir el crimen organizado, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una intencionalidad clara de quitar todo lo que les estorba para poder hacer justicia en este país. O sea, un retroceso importantísimo para lo que hemos visto de 2015 para acá. Yo creo que ahí hay que ser claros y señalar que, de nuevo, son estos diputados y muchos de ellos están metidos en problemas o van a estar metidos en problemas con la justicia, y lo que están haciendo es procurándose impunidad. Hay un diputado incluso que plantea la propuesta de modificar la ley de extinción de dominio, que eso claramente ha resultado muy útil en casos de corrupción en donde los procesos legales se estancan, pero esta ley permite ir avanzando y poder quitar propiedades que no son legítimamente adquiridas. Vemos que ocurrió con Otto Pérez Molina, con Roxana Valdetti y otros más que han resultado útiles. Eso sería muy peligroso. Lo que estamos viendo ya en esta etapa, digamos, en este mes de noviembre, es que al tener un Congreso tan desfigurado en la legitimidad, es decir, fueron diputados ampliamente rechazados en su reelección por la ciudadanía. Y teniendo un periodo de traspaso de cargo tan amplio, lo que está generando es que aprovechen muchos de los temas que les interesan personalmente, pero ya no hay representación del país. La función de un legislador está, digamos, vinculada a representar a los ciudadanos. Al no tener este balance o este foco de control, entonces ya pierde sentido, digamos, una legislación en ese sentido. Y entonces lo que empezamos a ver es cómo las fuerzas empiezan a aportarse o a reunirse únicamente para generar estos incentivos en contra de lo que podría a futuro afectarles o beneficiarles. El tema del presupuesto es un claro ejemplo, ¿verdad? O sea, metieron organizaciones que no fueron propuestas por el organismo ejecutivo. O sea, si no hubo una propuesta del organismo ejecutivo, ¿qué asidero técnico o qué función a la ciudadanía pueda tener una organización que esté incluyendo a dedo un diputado o a dedo una comisión integrada por diputados? Y como lo decía Luis Miguel, ¿con qué reputación, con qué experiencia, con qué andamiaje, digamos, institucional, con qué tipo de controles? Ninguno, ¿verdad? Y José, cuando vemos la ley esta por la que ustedes plantearon esta denuncia en contra de estos 3 diputados, el sector privado fue bastante contundente en un comunicado en donde dice, miren, no aprobaron esta ley, y pareciera que lo que querían hacer estos diputados era volver a las viejas usanzas de pedir dinero a cambio de aprobación de leyes, y se plantearon muy bien, digamos, fueron contundentes en señalarlo. ¿Eso es lo que necesita el país o no? Sí, yo creo que lo que necesita el país es, yo creo que lo mencionabas muy bien, que el Congreso tenga dinámicas transparentes y eficientes. En una aprobación de ley, sin entrar a conocer el fondo de la misma, se establece que hay un quórum mínimo para que sea representativo del poder legislativo que tiene el Congreso. Ese quórum mínimo es muy importante que realmente esté, y están las dinámicas o las obligaciones de la Junta Directiva de verificarlo para que no pase esto, que físicamente pareciera o se sospecha que hay menos diputados de los que realmente había. En esta ley o en otra ley, yo creo que es lo mismo, porque es un debido proceso, llamémoslo administrativo. Hemos hablado en los últimos años del debido proceso judicial, pero también hay un debido proceso administrativo donde hay ciertas garantías que el poder debe de guardar y debe de seguir para asegurar que se cumplan y verifiquen los derechos. Ahora, ¿por qué pareciera que la sociedad, si bien puede expresar ese rechazo en redes y ese desprestigio? Incluso hay un diputado que menciona que se le, digamos, insultó en un centro comercial, pero pareciera que también no se vuelve, digamos, a esas manifestaciones masivas de rechazo. ¿Está dormida la población ante un Congreso que está haciendo las suyas hoy en día? Lo que ocurre es que desde las crisis de 2015 en adelante, lo que está tratando de reconfigurarse es una organización y una estructuración de la sociedad vía propuestas, ¿verdad? Lo que ha faltado, y este Congreso ha sido parte del problema en ello, es que la población necesita ver cuál es el futuro.
tiene que enunciarse, tiene que poder decirse si estamos rechazando la política vieja, corrupta, que ha capturado al Estado, que ha hecho de los negocios públicos negocios particulares y en beneficio de prebendas particulares. ¿Cuál es esa salida? ¿Cuáles son esas soluciones? Y al bloquearse el debate legislativo, al bloquearse el debate político entre la sociedad, entonces no hay eso nuevo. Entonces la expectativa hoy, después de las elecciones, es esperar a qué pasa en la integración de nuevas fuerzas legislativas y se pueden darle una salida al país. Yo creo que existe la posibilidad que en los primeros 3-4 meses del próximo año podamos empezar a ver temas que puedan modificarse, temas que puedan necesariamente transformar este país en lo que se necesita, ¿verdad? Hemos hablado ampliamente del fortalecimiento institucional, de la necesidad de una rendición de cuentas, de mejorar la burocracia pública vía el servicio civil, vía otras iniciativas, y eso es necesario, porque la población necesita mejores servicios, necesita mejores resultados de parte de la institucionalidad pública. Hablemos un poco de los incentivos perversos, un poco, digamos, de cómo a futuro no solamente señalar, sino buscar solución. Los incentivos para los diputados es terribles, digamos, manejan fondos públicos, no los manejan per se, pero sí definen, y esa definición de hacia dónde van los recursos públicos les da una discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad, en básicamente corrupción. Tenemos que modificar eso, tenemos que modificar incluso la forma en que llegan los diputados al Congreso para evitar toda esta situación que tenemos, ¿no? Yo creo que definitivamente ese es uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Poder sentirse más representados por los diputados. Y yo creo que eso definitivamente tiene que pasar por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Los incentivos actuales para los partidos políticos es que las primeras casillas tienen mayor posibilidad de entrar al Congreso. Entonces, literalmente a veces hay hasta una venta de casillas y eso desincentiva la participación ciudadana en los partidos políticos. Y además le resulta muy caro a una persona llegar al Congreso de la República y no se conoce, y después trata y hay de sacar un total falta de vínculo y nexo entre los diputados y la ciudadanía. Se habló de eso en el año 2016 y yo creo que las reformas del año 2016 quedaron muy cortas. Ahorita creo que se va a entrar a conocer un nuevo proceso y yo creo que es un gran reto para la ciudadanía como para los nuevos diputados electos de poder revisar y modernizar el sistema electoral, que yo creo que es una de las patas de la mesa del sistema democrático y republicano del país que debe de ser solventado. Y otro gran tema es el tema de la justicia. Yo creo que esos son dos temas y lo que mencionaba también Goyo de el servicio civil y la profesionalización de los funcionarios públicos que tiene que pasar de una forma eficiente para poder oxigenar el sistema político republicano del país. ¿Podemos tener una perspectiva positiva del próximo Congreso o no? Bueno, yo creo que hay una oportunidad. Lo que pasa es que también estamos en un escenario bien complejo donde van a haber muchas bancadas, va a estar muy atomizado el Congreso y eso lo que da es como una dificultad para que se pongan de acuerdo en más cosas. Yo esperaría que estos nuevos aires, digamos, de un montón de diputados, más de 100 diputados nuevos que van a entrar al Congreso, puedan darle al Congreso una nueva dinámica. También van a haber varios partidos nuevos que puedan darle esa dinámica al Congreso. Lo que pasa es que los incentivos siguen estando ahí. Digamos, siguen estando la posibilidad de acceder a recursos públicos, sigue estando la posibilidad de legislar en favor de solo unos pocos, ¿verdad? De algunos, muchos de ellos son criminales y que lo que buscan es impunidad. Entonces, digamos, yo creo que aquí lo que necesitamos es que la ciudadanía se pueda involucrar, pero de una forma un poco más proactiva. Digamos, no es solo ir a manifestar frente al Congreso, sino que también hay grupos que tienen mayores responsabilidades, grupos que son élites, que son, digamos, élites académicas, políticas, económicas, que puedan proponer y que puedan participar soluciones de forma técnica, porque lo que pasa es que también se ha quitado el componente técnico de la discusión de leyes importantes. Por ejemplo, hay necesidad de discutir sobre el tema de la prisión preventiva y los abusos dentro del sistema de justicia. El problema es que se haga de una forma técnica y que no sirva solo como para tener la llave para abrir la puerta de la cárcel y que salgan toda la gente que está en Mariscal Zavala. Lo que necesitamos es más involucramiento de estas personas que tienen capacidad de pensar, que tienen capacidad de proponer y que puedan además señalar a estos diputados de quién son esas ONGs que van a recibir tanto dinero del presupuesto, ¿verdad? ¿Quiénes se ven beneficiados con estos cambios al Código Procesal Penal? Pocos días para este año y para la legislatura. Deberíamos de pedir que literalmente ya no hagan nada más en el Congreso en estos días, José. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo creo que tienen el tema preocupante es el tema del presupuesto. Pero tal y como está, ¿prefieres? Tal como está y con esa falta de confianza
y las ONGs que mencionaba Luis Miguel, nuevas. ¿Es mejor que quede el anterior o no? No sabría Rápidamente. decir que técnicamente qué es, Goyo, qué es lo estamos por mejor, cerrar. pero Yo en creo que otras sí. leyes sí. Y es algo a lo que nos, Nos está quedan 10 llevando segundos, este Congreso. Goyo. Este ¿Sí o Congreso no? nos está llevando a decir algo tan antitécnico como decir es mejor que el presupuesto que está vigente. ¿Estarías de acuerdo con eso? Luis Miguel. Yo creo que el gobierno no necesita un presupuesto, pero hay que revisarlo, tiene que haber más presión. Bueno, ojalá que los diputados atiendan todas las críticas que le hace la población y sobre todo que dejen de legislar, que nos hagan ese favor a Guatemala. Gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.